Y empezamos. A ver, espérenme. Listo. So we are going to start now, guys. I hope you're having a good time. So what are we going to do today? Today we are going to do a little review of the main topics that we have learned, all right? We are going to do a little review of the topics that we have learned during this level, all right? Give me a minute. Espérenme un segundito. Como les había dicho, bueno, vamos a hacer un review rápido de los temas vistos en ese nivel. So, let me see. Un segundito. Okay. Tengo aquí rápido. Five level. I don't have this here. Okay, we are going to do a little review of the main topics. So, I'm going to share with you this part. Voy a compartir aquí pantalla. Vamos a hacer un review rápido de los temas. I'm going to start with this one. We are going to start with the how much, how many, okay? So, but not how much, how many. We are going to talk about this part. Okay, how do you ask me cuánto vale este qué? ¿Cuánto vale este portátil? How do you ask me that question? How do you ask me cuánto vale este portátil? ¿Cómo me preguntarían eso? How many? So remember how much this laptop. Entonces recuerden que aquí el how much, how many no significa lo que normalmente es, que es cuánto, sino en este caso cuánto precio, cuánto es el precio de o cuánto vale. How much is this laptop? ¿Cuánto vale este portátil? And I answer it is maybe $400. $400. Vale $400. How do you ask me cuánto valen estos libros? How much? How much valen estos Are libros? Are there this books? Okay, so remember this part. Remember, this is, esto es, bueno, this que es para plural, this, that, it means singular. Y tenemos this, a minute, this, those. Recuerden que estos dos primeros, esto significa esto o esta, y eso significan estos. Ese that significa eso o esa, cosas que estamos señalando. Y those significan esos. Si yo quiero decir este celular, digo this cell phone, porque lo tengo acá. Si quiero decir estos celulares, digo these cell phones. Esto, estos. Ahora estoy viendo una camiseta por allá, que la estoy señalando, no la tengo acá. Digo that t-shirt. Si estoy viendo unos zapatos que están por allá, those t-shirts. Eso o esa, esos o esas. Cuando estamos alejados, that, those, this, cuando estamos cerca. So, look at this. ¿Cuánto vale esta computadora, este portátil? How much is this laptop? ¿Cuánto valen estos libros? Porque los tengo acá. How much are these books? And I answer, they are $20. Or we can say pesos or anything. ¿Cuánto valen estos? ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto valen estos? How do you say, cuánto vale ese reloj de pared? ¿Cómo me preguntarían cuánto vale ese reloj de pared? So, how much is that clock? Como estamos hablando de uno solo, siempre que vayamos a preguntar por una sola cosa, preguntamos con how much is. No importa si te queremos decir esto o eso.
How much is this pen? ¿Cuánto vale este lapicero? How much is this notebook? Ahora, ¿cuánto vale ese esfero que está por allá? How much is that pen? ¿Cuánto vale esa cama? How much is that clock? Is that bed? And it is, y esta es la respuesta. It is or it's, I don't know, $1,000 or anything. And finally, ¿cuánto valen esas camisetas? How do you ask me that? ¿Cómo sería? ¿Cuánto valen esas camisetas? Esos o esas. So, how much are those t-shirts? They are, that was an example of the first subject that we learned. Ese es un ejemplo de los temas que vimos en la primera clase. ¿Cuánto vale este portátil? ¿Cuánto valen estos libros? ¿Cuánto vale ese reloj? ¿Y cuánto valen esas camisetas? About this part, do you have any question? De esa parte, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Somebody can please take a picture or a screen and can you please send it to the group? Pueden, por favor, enviar una... pero espérenme. This. Somebody can please take a picture and send it to the group. Alguien, por favor, puede tomar un pantallazo de esta imagen que estoy colocando acá. La pongo un poco más pequeña. Y enviarla al grupo. Ahora sí. Listo. Plural. Estas son manzanas. These are apples. Esas son manzanas, las estamos señalando. Those are apples. Esta es una manzana. This is an apple. Esa es una manzana. That is an apple. Alguien, por favor, que tome un pantallazo y para que lo envíe al grupo. A ver. So, guys, about this part, do you have any question? Sobre esta parte, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Lo importante, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Y me la pueden hacer. Thank you, Esperanza. Okay, thank you, Sebastian. So let's suppose that we are in the final conversation, and I ask you to ask me a question. Vamos, estamos en la oración final y yo les digo, pregúntenme, ¿cuánto vale este lapicero? Este lapicero. How do you ask me that question? How much How much is a pencil? este lapicero? Is pencil? Pencil, lápiz y pen. Perfecto. How do you ask me cuánto valen estos libros? How much Are these apples? are these Yeah, are these books? ¿Cuánto? Plural. Vamos a ver, es uno solo. ¿Cuánto vale ese televisor? How much Much. Are those? Pero no estamos hablando de varios, sino de uno solo. is Is that? Much is, the en ese caso, that. Please. TV? Entonces, vean, recuerden esa cosa. A ver. Este lapicero, este es algo que tenemos acá, this. La segunda pregunta, ¿cuánto valen estos libros? Vean, estos, porque los tenemos acá, utilizamos this. Como estamos hablando de varios, colocamos are. Ahora, ¿cuánto vale ese televisor, el que está por allá? Entonces, how much is that? ¿Por qué that? Porque estamos listo, porque le estamos señalando. Ahora, vamos a decir esos. ¿Cuánto valen esas chaquetas? ¿Cómo sería eso? ¿Cuánto valen esas chaquetas? How much are those How much? jackets? Jackets, ok. Entonces, vean acá, muchachos. ¿Cuánto vale esta
Siempre que vayamos a preguntar por una sola cosa es how much is, por varias, plural, how much are. ¿Cuánto vale este lapicero? ¿Cuánto valen estos libros? ¿Cuánto vale ese televisor? Estas dos, that y those, es para cosas que estamos señalando, que no tenemos acá. Y estas dos, this and this, es para cosas que tenemos acá. Una para singular, otra para plural. ¿Qué tal ahí, muchachos? What about that part? Is that easy, difficult, kind of? Do you have any question, any doubt? No? Easy? Okay, because now we are going to move on to the comparative. We are going to move on to the superlative. Vamos a mover el superlativo y el comparativo. So we are going to start with the comparative. We are going to start with the comparatives. Okay, so but I'm going to write some table here. Comparatives and superlatives. We are going to take a picture of this table. Si ya tienen esta tablita por ahí. So we're going to start. How do you say, yo soy más alto que Juan? How do you say that sentence? Yo soy más alto que Juan. How do you say that? ¿Cómo diríamos? Yo soy más alto que Juan. Más alto que. So. Profe, qué pena, no puede por favor iniciar dando un ejemplo. Okay, great. So remember that when we are talking about comparatives, it's when we are going to compare two things or people or anything. Cuando hablamos de comparativos es cuando vamos a comparar dos cosas, dos animales, lo que sea. Para eso necesitamos un adjetivo. ¿Cuáles son los adjetivos? Las características. Rápido, joven, las características de las personas, de los animales, de las ciudades, ¿sí? Feliz, triste, caliente. Yeah. So for example, here we have tall. Remember, tall is alto. If you want to say, yo soy más alto que Juan, I am taller than Juan. Okay. Lo único que hacemos para que suene ese más es al final del adjetivo colocarle una ER. Yo soy más alto que Juan. I am taller than Juan. According to that example, how do you say María es más vieja o vieja? María es más vieja que Karen. María is older than Karen. Karen. Remember that when the adjective is short, we are going to add an ET. That's all. Okay. El adjetivo es pequeño, le ponemos una ER al final y eso significa María es más vieja que Karen. How do you say Barranquilla es más caliente que Bogotá? Caliente, hot. Hot. Barranquilla is. Y va con R. Hotter. Pero No se sé. dobla la T. Exacto, muy bien, se dobla la T, muy bien. Here, there are some adjectives that when it is consonant, vowel consonant, we double the T. Entonces, como nos muestran en esta tablita que tenemos acá de los comparativos. Fast, rápido. Si quiero decir más rápido, faster. Young, joven. Más joven, younger. Nice, nicer. What happens when the adjective is consonant, vowel, consonant? Cuando el adjetivo es pequeño y es consonante, vocal, consonante, no solo le ponemos la R, sino duplicamos la última letra. Hot, hotter. Big, bigger. Duplicamos la última. Yeah. So in this case, Barranquilla is hotter than Bogota. Remember that usually in English, when we have two T's, we pronounce it like R. Recuerden que en inglés cuando hay dos T's, las pronunciamos como una R, hotter. Barranquilla is hotter than Bogota. Okay.
One more. How do you say mi mamá es más feliz que mi hermano? My mom Mm, is happier Okay. than my brother. Okay, what happens here? ¿Qué era lo que pasaba aquí? ¿Quién se acuerda de qué pasaba aquí en ese happy? Creo que se colocaba la isla latina, profe. Yes, happier than my brother. Digamos que mi hermano, my brother. When the adjectives ends with Y, we change that Y with an E. Entonces, hay unas pequeñas excepciones, principalmente esa. Bueno, el anterior. Cuando es consonante, vocal, consonante, aplicamos la T. Cuando el verbo, cuando el adjetivo, perdón, termina en Y, le quitamos la Y y le ponemos una I latina. Happy, happier. Loco, crazy. Más loco, crazier. Cuando termina en Y, le ponemos esa Y, esa I latina. So, el ratón es más loco que el hámster. El ratón es más loco que el hámster. ¿Cómo diríamos eso? El ratón. The mouse The mouse is crazy, Crazier crazier that than my That's all. hamster. Yeah, it's the same. Ah, Entonces, sí, sería mi hamster. ¿qué? Aquí no queremos decir mi, sino simplemente el hamster. Entonces, vean, el ratón es más loco que el hamster. That's all. Okay. What happens when the verb is long? ¿Qué pasa cuando el adjetivo es grande? What happens, that, for example, with beautiful, with interesting? What happens here? How do you say, Juana es más hermosa que María? Juana is more Mhm. um, Beautiful. Beautiful. Then, let me see. Then, ¿qué dije yo? María, listo. What happens here? Remember that when the adjective is short, we put the er. But when the adjective is long, we put the more. Entonces recuerden que cuando el adjetivo es grande, cuando el adjetivo es pequeño, todos los adjetivos pequeños le ponemos una R. Cuando el adjetivo es grande, ya no le colocamos una R, sino colocamos el more. More famous, more beautiful, more interesting. Do you remember how to recognize when it is short or when it is long? Do you remember that? ¿Se acuerdan cuándo identificar, cómo identificamos cuando un adjetivo es grande y cuando un adjetivo es pequeño? cuando es grande es cuando tiene más de 2 sílabas o 3. Más de 3, ajá. Y Yes. cuando es pequeño es cuando tiene menos de 3. Exactly. Entonces, cuando el adjetivo tiene una sílaba, recuerden que hay muchos que no saben qué son las sílabas. Simplemente digamos fast, fast, es el sonido de la palabra. Digamos fast, rápido, tiene una sílaba. Young, una sílaba. Nice. Strange, tiene 2. Big, hot. Happy, happy. Crazy, crazy. Cuando el adjetivo tiene una o 2 sílabas, es considerado pequeño. Cuando el adjetivo tiene 3 o más sílabas, ¿sí? Como en este caso, beautiful, tiene 3. Cuando es grande, cuando es considerado grande, ya no le ponemos la R al final, sino le ponemos el more. Interesting, interesting. Expensive. Do you remember what is expensive? Expensive. 3. Caro. How do you say, mi carro es más caro? Mi carro es más caro que el tuyo. My car is more expensive. ¿Cómo era, profe? Mi carro Mi carro es más caro que el tuyo. es más caro Que el tuyo. Mi carro es más caro que el tuyo. that
than yours, okay? My car is more expensive than yours. Mi carro es más caro que el tuyo, yours tuyo. Expensive. Es comparativo, muchachos, cuando ustedes se quieren comparar con alguien, cuando quieren comparar dos cosas, si quieren decir, ah, no, es que mi perro es más grande que mi gato. Entonces dicen, my car is, ustedes dicen grande, grande es big. ¿Cómo sería más grande? Bigger than my dog. Mi carro, perdón, mi gato. Mi gato es más grande que mi perro. Si quieren decir, y si no quieren decir, digamos, estamos haciendo una comparación, pero yo quiero decir, no sé, el partido es más interesante que la clase, no sé, entonces, the match is more interesting than the class. Siempre que estamos comparando, o le ponemos, cuando el adjetivo es pequeño, le ponemos la ER, en ese caso duplicamos. Cuando el adjetivo es grande, le ponemos el more. Ya, that's all, guys. Do you have any question? ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, qué pena. Cuéntame. ¿Por qué es que se le pone la doble G, por ejemplo, en big? ¿Por qué se coloca Ok, es una pequeña excepción que simplemente cuando el adjetivo es pequeño y es consonante, vocal, consonante, como en este caso, 3? creo que esa tabla así es, así la hemos enviado. No solo le ponemos la R, sino le duplicamos la G. Big, big. ¿Siempre que va en esas condiciones la palabra? Dime. ¿Siempre que está en esas condiciones la palabra? Exacto, exacto. El resto de palabras solo pues lo colocamos la E. Listo. Ajá, pero cuando es big, cuando es hot, simplemente le duplicamos la T. Y ya, Listo. muchachos. Ajá. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Okay, great. Now we are going to move on to the superlatives. Remember, the comparatives are when we are going to compare something. We are going to compare two people, one person with another person, two objects, two animals, anything. And the superlatives is not, we're not comparing. The superlative is when we are going to say, I am the most. ¿Ya? Y recuerden que el comparativo es para hablar de cuando estamos comparando los objetos, lo que sea, animales, personas, lo que sea. Y el superlativo, ya no vamos a comparar. Aquí yo no voy a decir yo soy más alto que Juan. Acá yo voy a decir yo soy el más alto. Yo no voy a decir Karen es más hermosa que Juana. Voy a decir Karen es la más hermosa. ¿Sí? Para esto, ¿qué necesitamos? Easy. That's really, really easy. Because the only thing that you gotta write is this one. So for example, look at this one. Okay, tall. Yo soy más alto que Juan. I am taller than Juan. Yo soy el más alto de la clase. I am the tallest of the class. In this case, we put the, and we put est. Entonces, muchachos, cuando vamos a comparar y el adjetivo es pequeño, le ponemos LR al final del adjetivo, con el than, yo soy más alto que, más gordo que, listo. Pero cuando no estamos comparando, quiero decir, yo soy el más alto, le ponemos una EST al final y le anteponemos el D para decir el más alto de la clase. ¿Ya? Look at this. María es más vieja que Karen. How do you say María es la más vieja de la familia? Maria is the oldest Oldest of the family. of the family. Very good. Of the family. Cuando vamos a comparar, le ponemos al adjetivo la ed y el than, pero cuando no estamos comparando, queremos decir que ella es la más vieja de todas, anteponemos el de, como acá, y le ponemos una est al final. Y aplican las mismas excepciones que el comparativo. Entonces acá teníamos que cuando el adjetivo era consonante, vocal, consonante, duplicábamos la última T, aquí pasa lo mismo. Barranquilla es más caliente que Bogotá. How do you say Barranquilla es la más caliente en Colombia? O la ciudad más caliente en Colombia. ¿Cómo quedaría? Barranquilla is the hottest Yeah, hottest. city.
City, muy bien. Than Colombia. No, ¿cómo es? Of the. Ah, en Colombia. Colombia. Yeah, yeah, great. In Colombia. Ok, look at this. Listo. Entonces vean, lo mismo que veníamos haciendo. Cuando estamos comparando, le ponemos una ER. Le colocamos el than. A ver, espérenme, regálenme un segundito, muchachos, qué pena. Hola, buenas tardes. Sí, con él. Listo, muchachos. Entonces, íbamos acá, en esta parte. So look at this part. When the adjectives is short, we put ear. When we are talking about superlatives, the hottest. Cuando el adjetivo es pequeño, digo, cuando estamos comparando y el adjetivo es pequeño, le ponemos la R. Cuando no estamos comparando, colocamos el the. That's all. Now, look at this part. Mi mamá es más feliz que mi hermano. How do you say, mi mamá es la más feliz? My mom is the happiest. The happiest, yeah. No queremos decir la familia, no. Solo mi mamá es la más feliz. My mom is the happiest. That's all. Lo mismo, vean. Siguen las mismas excepciones. Cuando el adjetivo termina en Y, happy, lo cambiamos por una I latina. Tanto en comparativo como en superlativo. That's all. Okay. Crazy, crazy. Let's go. Now, what happens here? Listo. Ahora, ¿qué pasaba cuando el adjetivo era grande? Juana is more beautiful than Maria. How do you say Juana es la más hermosa? ¿Quién se acuerda qué pasaba ahí? Who remembers that? Juana Juana, okay. is the most Okay, good, Daniela. Is the most beautiful. beautiful. Perfect. Okay, great. Beautiful. En este caso, okay, look at this part. In this case, when we're talking about comparative, we put more because the adjective is long. But when we're talking about superlative and the adjectives is long, we put the most. Cuando el adjetivo es grande y estamos comparando, colocamos more. Cuando el adjetivo es grande y no estamos comparando, decimos the most, el más, the most. My car is more expensive than yours. Mi carro es más caro que el tuyo. Mi carro es mi carro es el más caro del mundo. My car is the most expensive. Yeah, expensive in the world. Un segundo. How do you pronounce? Let me see. Word. How do you pronounce these three words? ¿Cómo pronunciamos estas tres palabras? La primera, word, palabra. Word, bueno, esta que ya se les digo. Mundo, word, trabajar. ¿Cómo sería esta? ¿Cómo sería esta? ¿Cómo sería? Word, palabra. Word. Word, palabra. World, mundo. Y word. Muy parecido. Es simplemente que hagamos la parte final. Vean, palabra word, trabajar. Word. Trabajar. Y esta es world. Vean. Word. World. Con una L. Word. Ya. Word. Word. So, my car is the most expensive in the world. Entonces, mi carro es el más caro. Es eso, muchachos. Ese es el comparativo, el superlativo. Yo les dije, cuando nosotros vimos ese superlativo y comparativo, yo les decía, el tema no es difícil, pero es de los temas que tal vez porque no lo utilizamos tanto,
a veces se olvida, pero no es difícil. Vean, acá en esta tablita nos resume todo. Más famoso, more famous. El más famoso, the most famous. Más hermosa, more beautiful. La más hermosa, the most beautiful. Aquí le ponemos la ST, la ST, la R. Y habían dos excepciones, ya que antes de que se me olvide. Habían dos excepciones, que era good, que cambiaba better. Si yo quiero decir, la hamburguesa es, que de hecho hasta en español suena mal esa palabra, más mejor, ¿no? Que uno dice más mejor o más buena. Digamos, tenemos the hamburger or the burger is, si nos aparece good, tenemos que colocarlo. Queremos decir más bueno que, bueno, el good cambia a better. Ese good ya no le ponemos la R, digo la R, sí, para decir gooder o algo así, sino better than pizza. La hamburguesa es mejor que la pizza. Pero si ahora quisimos decir la hamburguesa es la mejor, we say the burger is the best. ¿Han escuchado ese the best? Para los que nos gusta el deporte, el fútbol, a los jugadores de fútbol, cada año les entregan un premio que se llama the best, que es el mejor, the best. ¿Ok? The best. Si ustedes quieren decir yo soy la mejor, yo soy el mejor, I am the best. Ella es la mejor, tú eres la mejor, you are the best. ¿Listo? Y lo mismo pasa con bad. Si queremos decir la comida rápida es más mala que, digamos, fast food, tenemos bad, que es malo. Si queremos decir más malo, este bad no le colocamos así, sino cambia a worse, que lo traduce como peor. La comida rápida es peor que, no sé, que la fruta, than fruit. Pero ahora, si queremos decir, la comida rápida es la peor. So we say, fast food is the worst. Vean, the worst, the best, el mejor. Y si usted le quiere decir a alguien, usted es lo peor. Usted es lo peor que me ha pasado en la vida. Algo así. You are the worst that had happened in my life. Or you are the worst in my life. Tú eres lo peor en mi vida. But the worst, the best. Better, mejor, worse. We are going to do a little quiz. So with this part, you're going to, I know that you're going to understand that better. Rápidamente, un quiz aquí súper rápido con ustedes. Y ustedes aquí se dan cuenta si ya la cogieron o no. So look at this part. Un segundito. Okay, you're going to help me to solve this part. Vamos a tener en práctica aquí rápidamente esos digamos, temas que hemos visto acá. So look at this part. Here, let me see. Un segundito. Ok. Bueno, digamos hasta el momento los temas que hemos visto. So what about this part? You're going to complete this conversation. Vamos a completar esta conversación de acá con los temas y ya hacemos el repaso del último tema que nos quedaba, que era el presente perfecto. Pero como ya se va a acabar aquí la transmisión, iba a ser la parte de la clase, ya les envío el link nuevamente para que nos conectemos.